Salvé a un niño de un accidente en la autopista y me convertí en héroe por accidente, pero lo que descubrí en el hospital me dejó sin palabras. Todo comenzó en un día que parecía normal, pero que cambió mi vida para siempre. Antes de seguir, quiero invitarlos a suscribirse al canal y apoyarnos para seguir trayendo historias como esta, que tocan el alma y nos hacen reflexionar. Ahora agárrense, porque esto apenas empieza. Era una tarde de viernes. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Yo iba manejando por la autopista de regreso a casa después de un día agotador en el trabajo. La carretera estaba llena, como siempre, con carros avanzando a paso de tortuga. Estaba distraído, pensando en la cena que me esperaba y en lo mucho que necesitaba un fin de semana para desconectarme. De pronto, un estruendo me sacó de mis pensamientos, un chirrido de llantas, metal chocando contra metal y gritos. Miré por el retrovisor y vi una nube de polvo a unos metros detrás de mí. Un accidente. Mi corazón se aceleró, pero algo en mí me dijo que no podía quedarme solo mirando. Detuve mi carro al lado de la carretera, puse las intermitentes y salí corriendo hacia el lugar del choque. Había un camión detenido en medio de la autopista, con el frente destrozado, y un auto familiar volcado a un lado, con las llantas aún girando en el aire. El olor a gasolina y aceite quemado llenaba el ambiente, y el sonido de sirenas ya se escuchaba a lo lejos. Pero lo que me detuvo en seco fue un llanto. Un llanto agudo, desesperado, que venía de dentro del auto volcado. Corrí hacia el vehículo, ignorando el dolor en mis rodillas al arrodillarme sobre el asfalto lleno de vidrios rotos. Miré por la ventana destrozada y vi a un niño de no más de 5 años atrapado en su silla de seguridad, llorando con todas sus fuerzas. Su rostro estaba cubierto de polvo y lágrimas, y tenía un pequeño corte en la frente. Pero estaba vivo. A su lado, una mujer, probablemente su madre, estaba inconsciente, con la cabeza apoyada contra el volante. No había tiempo para pensar. Mi instinto tomó el control. Grité pidiendo ayuda, pero los demás conductores que se habían detenido solo miraban, algunos grabando con sus celulares, otros murmurando entre sí. Nadie se acercaba. Sentí una mezcla de rabia y urgencia. No podía esperar a que alguien más actuara. Me arrastré por la ventana rota, cortándome las manos con los bordes afilados del vidrio, y llegué hasta el niño. Le hablé con voz calmada, aunque por dentro estaba temblando. Tranquilo, pequeño, ya voy a sacarte. Sí, todo va a estar bien. No sé si me entendió, pero dejó de llorar por un segundo y me miró con unos ojos enormes, llenos de miedo. Conseguí desabrochar su cinturón, pero la silla estaba atascada. Tiré con todas mis fuerzas, sintiendo como el metal se clavaba en mis manos, hasta que finalmente logré liberarlo. Lo saqué con cuidado, abrazándolo contra mi pecho mientras salía del auto. En ese momento, una explosión de aplausos y gritos de alivio vino de la multitud que se había reunido. No lo entendí en ese momento, pero para ellos yo era un héroe. Para mí, solo estaba haciendo lo que cualquiera hubiera hecho, o eso pensaba. Los paramédicos llegaron segundos después. Les entregué al niño, que seguía aferrado a mí, y señalé a la mujer dentro del auto. Ella necesita ayuda. Está inconsciente, les dije con la voz quebrada. Uno de los paramédicos me miró y asintió, como diciendo, bien hecho. Me aparté, temblando, mientras ellos trabajaban. La adrenalina seguía corriendo por mis venas y apenas noté que mis manos sangraban o que mi camisa estaba rasgada. Todo lo que podía pensar era en ese niño y en si su madre estaría bien. Me llevaron al hospital junto con el niño y la mujer, más que nada para revisar mis heridas y porque los paramédicos insistieron en que me checaran por el SOC. En la sala de espera, mientras me ponían vendas en las manos, vi cómo llevaban al niño a una sala de revisión. Seguía llorando, pero ahora estaba en brazos de una enfermera que le hablaba con dulzura. Me sentí aliviado, pero algo no me dejaba en paz. Había algo en la expresión del niño, en cómo me había mirado en el auto, que no podía sacarme de la cabeza. Entonces, una doctora se acercó a mí con una carpeta en la mano. ¿Tú eres el que sacó al niño del auto?, preguntó.
Asentí, esperando que me diera una palmada en la espalda o algo por el estilo, pero su rostro era serio, casi preocupado. Necesito que hagas memoria. ¿Viste a alguien más en el auto? ¿Alguien que pudiera haber estado con ellos? Fruncí el ceño, confundido. No, solo estaban el niño y la mujer. ¿Por qué? Ella respiró hondo y me miró directo a los ojos. Porque el niño no para de hablar de su hermano. Dice que estaba en el auto con él, pero no encontramos a nadie más en la escena. Mi corazón se detuvo. ¿Un hermano? Revisé cada segundo de lo que había pasado en mi mente, el auto volcado, el niño en su silla, la mujer en el asiento del conductor. No había nadie más. O al menos, eso creía. Pero la forma en que la doctora me miraba y la insistencia del niño me hicieron dudar. ¿Qué demonios estaba pasando? La sala de espera del hospital estaba fría, con ese olor a desinfectante que te pega en la nariz. Me quedé sentado en una silla de plástico duro, con las manos vendadas y la mente dando vueltas. Las palabras de la doctora resonaban en mi cabeza, el niño no para de hablar de su hermano. ¿Cómo que un hermano? Yo había estado dentro de ese auto, había sentido el crujir del metal y el peso del momento. No había nadie más. O eso quería creer. Pero la duda ya se había plantado como una semilla que crece rápido y te ahoga. Intenté calmarme, mirando a mi alrededor. Había otras personas en la sala, una señora mayor tosiendo en una esquina, un tipo con el brazo en cabestrillo hablando por celular y una enfermera que pasaba empujando un carrito con equipo médico. Todo parecía normal, pero yo sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Me levanté y caminé hacia la máquina de café, más para hacer algo que porque quisiera tomar algo. Mientras esperaba que el vaso de cartón se llenara con un líquido que olía más a plástico quemado que a café, no podía dejar de pensar en los ojos del niño. Esa mirada de terror, pero también de esperanza. Como si supiera algo que yo no. Una enfermera se acercó a mí, la misma que había estado con el niño antes. Oye, gracias por lo que hiciste, dijo con una sonrisa cansada. Ese pequeño está bien gracias a ti. Solo tiene unos rasguños. Le devolví una sonrisa débil, pero no pude contenerme. ¿Y lo del hermano? La doctora mencionó algo de que él dice que había alguien más. La enfermera frunció el ceño, como si no quisiera hablar de eso. Sí, está insistiendo en que su hermano estaba con ellos, pero los paramédicos revisaron todo, incluso el área alrededor del accidente. No había nadie más. A lo mejor está confundido, el pobre. El SOC, ¿sabes? Asentí, pero no estaba convencido. Algo en su tono, en la forma en que evitó mi mirada, me hizo sentir que no me estaba contando todo. Decidí ir a ver al niño. No sé por qué, pero necesitaba hablar con él. Escuchar de su propia boca qué estaba pasando. La enfermera me guió por un pasillo lleno de puertas blancas hasta una sala de pediatría. Ahí estaba él. Me acerqué, agachándome para estar a su altura. Hola, pequeño. ¿Cómo estás? Él me miró serio de repente y susurró. ¿Mi hermano? ¿Lo sacaste también? Sentí un nudo en el estómago. No había nadie más, pequeño. Solo estabas tú y tu mamá. Él negó con la cabeza tan fuerte que pensé que se lastimaría. No, no, no. Mi hermano estaba atrás conmigo. Dijo que no me soltara, que todo iba a estar bien. Pero luego no lo vi más. Sus ojos se llenaron de lágrimas y yo no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que lo que cree que vio no tiene sentido? Intenté cambiar de tema, preguntándole su nombre. Me llamo Santi, dijo, sorbiendo por la nariz. Y mi hermano es Nico. Tiene 7 años. Siempre me cuida. Mi mente seguía dando vueltas. ¿Un hermano mayor? Revisé cada rincón de mi memoria. El auto estaba destrozado, pero no había otra silla de seguridad ni otro niño. ¿Podría ser que Nico estuviera en otro lugar del auto y yo no lo vi? Pero los paramédicos habían revisado todo.
Y entonces, un pensamiento me golpeó como un rayo. ¿Y si Nico no estaba en el auto en el momento del accidente? ¿Y si lo habían sacado antes? Antes de que pudiera procesar esa idea, la doctora volvió a aparecer, esta vez con un policía a su lado. El oficial era un hombre corpulento, con una cara que parecía tallada en piedra. ¿Tú eres el que sacó al niño?, preguntó sin rodeos. Asentí, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Necesitamos que nos cuentes todo lo que viste, con detalle. Hay algo que no cuadra en la escena del accidente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué no cuadra?, pregunté, tratando de sonar calmado. El policía intercambió una mirada con la doctora antes de responder. El auto tenía rastros de otro impacto. Uno que no coincide con el choque contra el camión. Y encontramos una mochila de niño en el maletero, con el nombre, Nico, escrito en ella. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Una mochila? ¿Otro impacto? Mi mente empezó a conectar puntos que no quería conectar. Recordé el caos de la escena, los vidrios rotos, el olor a gasolina y algo más. Un detalle que no había registrado hasta ese momento. Un sonido, como un golpe seco, justo antes de que llegara al auto. Había pensado que era parte del accidente, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Y si alguien más había estado ahí en esos segundos de confusión y se llevó a Nico? La doctora me sacó de mis pensamientos. La madre está estable, pero aún no despierta. Esperamos que pueda decirnos algo cuando lo haga. El policía añadió. Por ahora, cualquier detalle que recuerdes puede ayudar. Incluso lo que parece insignificante. Asentí, pero mi cabeza estaba en otro lado. Santi me miraba desde la camilla, como si supiera que yo era su única esperanza para encontrar a su hermano. Y yo no podía quitarme de la mente la idea de que tal vez no había sido un héroe. Tal vez, sin saberlo, había dejado a alguien atrás. El hospital se sentía cada vez más opresivo, como si las paredes blancas se cerraran sobre mí. Me quedé un rato más con Santi, sentado junto a su camilla, mientras él apretaba su jugo de manzana como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Sus ojos seguían buscando los míos, esperando respuestas que yo no tenía. Nico siempre me cuenta cuentos para dormir, dijo de repente, con la voz temblorosa. Dijo que iba a estar conmigo, pero ahora no sé dónde está. Cada palabra era un puñetazo en el pecho. No sabía cómo consolarlo, así que solo puse una mano en su hombro y le prometí que haríamos todo lo posible por encontrar a su hermano. El policía, que se presentó como el oficial Ramírez, me pidió que lo acompañara a una sala más privada para hablar. Mientras caminábamos por el pasillo, el eco de nuestros pasos resonaba como si estuviéramos en una cueva. Me llevó a una pequeña oficina con una mesa metálica y un par de sillas que parecían sacadas de una película de los 90. Siéntate, dijo, señalando una silla mientras sacaba una libreta. Su tono era serio, pero no hostil. Vamos a repasar todo desde el principio. Cada detalle cuenta. Repetí la historia, el chirrido de las llantas, el auto volcado, el llanto de Santi, cómo me arrastré por la ventana rota, cómo lo saqué. Pero mientras hablaba, no podía dejar de pensar en ese golpe seco que había escuchado justo antes de llegar al auto. Se lo mencioné al oficial Ramírez, aunque no estaba seguro de si era importante. Él anotó algo en su libreta y levantó la mirada. ¿Un golpe seco? ¿Como si algo cayera, o como si alguien golpeara algo? Fruncí el ceño, tratando de recordar. No estoy seguro. Fue rápido, como si algo pesado chocara contra el suelo. Pensé que era parte del accidente. Ramírez asintió, pero no dijo más. En cambio, sacó una foto de su carpeta y la deslizó hacia mí. Era una imagen del auto volcado, tomada desde un ángulo que no había visto. El maletero estaba abierto, y dentro se veía una mochila azul con el nombre, Nico, escrito en letras blancas. Esto lo encontramos en la escena, dijo. El maletero estaba entreabierto, como si alguien lo hubiera forzado. Pero no hay signos de otro niño en el auto ni en los alrededores. Los perros de búsqueda no encontraron nada,
Y eso es raro. ¿Raro cómo?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Ramírez se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Raro porque el impacto que mencionaste, el que no coincide con el choque del camión, parece haber sido deliberado. Como si otro vehículo hubiera golpeado el auto, antes o después del accidente. Y esa mochila no estaba tirada, como si hubiera salido volando. Estaba colocada, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Mi mente se disparó. ¿Un impacto deliberado? ¿Alguien que se llevó a Nico y dejó la mochila como, qué? ¿Una pista? ¿Un descuido? Antes de que pudiera procesarlo, Ramírez recibió una llamada en su radio. Escuchó por unos segundos, su rostro endureciéndose. Entendido, dijo. Y luego me miró. La madre despertó. Vamos a hablar con ella. Mi corazón dio un salto. Tal vez ella tendría las respuestas. Caminamos rápido hacia la sala de recuperación, donde la mujer, que ahora sabía que se llamaba Laura, estaba recostada en una cama, con una vía en el brazo y una expresión de confusión y dolor. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Tú salvaste a mi hijo, dijo con voz débil. Asentí, pero no pude sonreír. No con tantas preguntas dando vueltas. Ramírez tomó la delantera. Señora, necesitamos que nos diga todo lo que recuerda del accidente. Y sobre su otro hijo, Nico. El rostro de Laura cambió al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su respiración se volvió entrecortada. Nico, él estaba en el auto. Estaba sentado atrás, con Santi. Yo no entiendo dónde está. Su voz se quebró y empezó a sollozar. La enfermera que estaba a su lado intentó calmarla, pero Laura no dejaba de repetir el nombre de Nico, como si decirlo lo trajera de vuelta. Intenté mantenerme firme, pero la escena me estaba destrozando. Laura miró al oficial Ramírez, suplicante. Alguien nos siguió antes del accidente. Vi un carro gris en el retrovisor. Estaba muy cerca, demasiado. Pensé que era un conductor imprudente, pero, no sé, algo se sentía mal. Ramírez anotó todo, su rostro imperturbable. Pero yo podía ver que estaba procesando cada palabra. ¿Recuerda algo más? ¿Una placa? ¿Un detalle del conductor?, preguntó. Laura negó con la cabeza, frustrada. Todo pasó tan rápido. Solo recuerdo el impacto, y luego, nada. En ese momento, una idea me golpeó. El golpe seco. El auto gris. La mochila. Todo apuntaba a algo más oscuro que un simple accidente. Miré a Ramírez, que parecía estar pensando lo mismo. ¿Crees que alguien se llevó al niño?, pregunté, sin poder contenerme. Él no respondió directamente, pero su silencio fue suficiente. Me pidió que lo esperara afuera, mientras hablaba más con Laura. Salí al pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Mientras esperaba, vi a Santi salir de la sala de pediatría con una enfermera. Corrió hacia mí y me abrazó las piernas. ¿Encontraste a Nico?, preguntó, con esa voz pequeña que partía el alma. No sabía qué responder. Solo lo abracé, prometiéndome a mí mismo que no descansaría hasta saber qué había pasado. Pero en el fondo, una voz me decía que lo que venía no sería fácil. Había algo más grande detrás de todo esto. Algo que apenas estaba empezando a entender. El pasillo del hospital parecía alargarse infinitamente mientras abrazaba a Santi, su pequeño cuerpo temblando contra mí. Sus palabras en contraste a Nico, seguían resonando en mi cabeza como un eco que no me dejaba en paz. No podía mentirle, pero tampoco podía darle una verdad que no tenía. Le acaricié el cabello y murmuré, estamos haciendo todo lo posible, pequeño. Pero por dentro sentía que el tiempo se nos escapaba. Cada segundo que pasaba sin respuestas era un segundo en el que Nico podía estar más lejos. El oficial Ramírez salió de la sala de Laura con el rostro tensado, como si hubiera cargado un peso invisible. Me hizo una seña para que lo siguiera y caminamos hasta un rincón del pasillo donde nadie podía escucharnos. Hablé con la madre, dijo,
manteniendo la voz baja. Insiste en lo del auto gris. Dice que lo vio varias veces en los últimos días, siempre rondando cerca de su casa o siguiéndola cuando salía. No tiene detalles claros, pero está segura de que no fue casualidad. Mi estómago se retorció. ¿Crees que alguien planeó esto? ¿Qué se llevaron a Nico a propósito? Pregunté, aunque temía la respuesta. Ramírez suspiró, frotándose la nuca. Es una posibilidad. Estamos revisando las cámaras de la autopista y los reportes de vehículos sospechosos. Pero hay algo más. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro de cuánto contarme. Encontramos huellas dactilares en el maletero del auto, donde estaba la mochila. No coinciden con nadie de la familia ni con los paramédicos. Alguien más estuvo ahí, y no fue un buen samaritano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto ya no era solo un accidente, era algo mucho más oscuro. Le conté a Ramírez sobre el golpe seco que había escuchado y cómo ahora estaba seguro de que no era parte del choque con el camión. Él asintió, tomando nota. Voy a pedir que revisen el área de nuevo con más detalle. Si alguien abrió ese maletero y se llevó al niño, tuvo que dejar más pistas. Me miró fijamente, como evaluándome. Tú hiciste algo increíble al salvar a Santi, pero esto no ha terminado. Si recuerdas cualquier otra cosa, por pequeña que sea, llámame. Me dio su tarjeta y se alejó, hablando por su radio con alguien en la central. Me quedé solo en el pasillo, con la tarjeta en la mano y un nudo en el pecho. No podía irme a casa. No con Santi mirándome como si yo fuera su última esperanza. No con Laura llorando por su hijo perdido. No con la idea de que alguien había planeado llevarse a Nico. Decidí quedarme en el hospital, al menos hasta que hubiera alguna noticia. Pasé las siguientes horas yendo y viniendo entre la sala de Santi y la de Laura, intentando mantenerlos calmados, mientras mi propia cabeza era un torbellino. Alrededor de la medianoche, Ramírez volvió. Esta vez, su expresión era diferente, una mezcla de alivio y tensión. Encontramos algo, dijo sin preámbulos. Las cámaras de una gasolinera, a 2 kilómetros del accidente, captaron un auto gris saliendo de la autopista justo después del choque. La placa está registrada a nombre de un tipo con antecedentes, secuestro y extorsión. Estamos rastreando el vehículo ahora mismo. Mi corazón dio un salto, pero no de alivio, sino de urgencia. ¿Y Nico? ¿Hay alguna señal de él? Pregunté. Ramírez negó con la cabeza. Aún no, pero estamos cerca. El tipo no es un genio. Dejó un rastro claro. Si Nico está con él, lo encontraremos. Sus palabras querían sonar seguras, pero había un filo de duda en su voz. Me pidió que me quedara en el hospital por si necesitaban más información y se fue de nuevo, dejándome con una mezcla de esperanza y terror. Las horas siguientes fueron una tortura. Me senté con Santi, que se había quedado dormido en mi regazo, y traté de no pensar en lo peor. Laura, que ya podía levantarse, se sentó a mi lado, mirando a su hijo con ojos vacíos. Gracias por salvarlo, susurró. Pero no me perdonaré si no encontramos a Nico. Le apreté la mano, sin saber qué decir. No era mi familia. No era mi lucha. Pero de alguna manera, me sentía tan atrapado en esto como ellos. A las 3 de la mañana, mi celular vibró. Era Ramírez. Lo tenemos, dijo, y su voz temblaba de emoción contenida. Encontramos al tipo en un motel a las afueras de la ciudad. Nico está con él. Está vivo. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Pero Ramírez no había terminado. El tipo no actuó solo. Hay más en esto. Pero Nico está a salvo. Lo estamos trayendo al hospital ahora. Colgué con lágrimas en los ojos y corrí a contarle a Laura. Ella se derrumbó en mis brazos, sollozando de alivio, pero también de rabia por lo que habían pasado sus hijos. Cuando Nico llegó al hospital, era como ver un milagro. Estaba pálido, con los ojos rojos de tanto llorar, pero corrió hacia su madre y su hermano como si nada más en el mundo importara. Los tres se abrazaron,
Y yo me quedé a un lado, sintiendo que por fin podía respirar. Ramírez me explicó después que el tipo del auto gris era parte de una red que secuestraba niños para pedir rescate. El accidente había sido un imprevisto, pero aprovecharon el caos para llevarse a Nico, pensando que nadie lo notaría en medio del desastre. Mi intervención, sin saberlo, había complicado sus planes. Y la mochila en el maletero fue un error que los delató. Mientras veía a Laura y sus hijos reunidos, algo en mí cambió. No era un héroe, como todos decían. Solo era un tipo que estaba en el lugar correcto, o quizás equivocado, en el momento justo. Pero al ver a Santi y Nico abrazados, riendo a pesar de todo, supe que cada corte en mis manos, cada segundo de miedo, había valido la pena. No necesitaba titulares ni palmadas en la espalda. Ver a esa familia completa de nuevo era más que suficiente. Y mientras salía del hospital, con el amanecer pintando el cielo, me prometí no olvidar nunca que a veces un instante puede cambiarlo todo.